Vamos a ir, por favor, a Primera de Corintios, hablamos de la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 1. Voy a leer dos textos. Y en esta mañana quiero estar continuando con lo que hace 2 domingos atrás había comenzado a compartir acerca de la lucha que tenemos con el pecado. Pero en base a esto, en primer lugar tenemos que saber quiénes somos cada uno de nosotros. Así que quiero poner 2 textos para que nosotros podamos apoyarnos ahí en 1 de Corintios, el primero de 1 de Corintios capítulo 1 y el otro 2 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios, es Pablo hablando, escribiéndole a los corintios, que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y 2 de Corintios capítulo 1, casi lo mismo, la misma salutación, pero nada más que ahora en el versículo 1. 2 de Corintios 1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Si hay algo que nosotros tenemos que saber como hijos de Dios, es que somos llamados a algo. Somos llamados, según estos 2 textos, a algo muy claro que sale de acá. Que Pablo le dice a estos hermanos, que lo vamos a ver, llamados a ser santos. Pero no solamente llamados a ser santos, es que nosotros somos llamados a ser santos comunes y corrientes, podríamos decir. Lo que nosotros tenemos que ver, que todos nosotros, los que una vez hemos creído en Cristo para salvación y fuimos salvados por la gracia de Dios, somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos. No es algo que, no es vivir como santos, no es o aparentar como santos, sino que nosotros somos llamados a ser santos. Es una posición que Dios nos da. Es una posición que Dios nos dice que es el lugar que debemos ocupar, que tenemos que ser. Por eso, si nosotros vamos a empezar a hablar acerca de la lucha que tenemos con el pecado, siempre tenemos que ver la cruz de Cristo, la gracia del Señor y quiénes somos y a qué fuimos llamados a ser. Si perdemos de vista estas cosas, nos vamos a comportar tal vez un poco legalistas, aparentando algo sin saber quiénes somos verdaderamente en Cristo. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos preguntarnos entonces acá es: ¿por qué y para qué? ¿Por qué somos llamados a ser santos? ¿Y para qué somos llamados a ser santos? ¿Por qué la Biblia me dice que yo tengo que ser santo? ¿Y por qué la Biblia me llama santo, como Pablo le llamaba a estos hermanos? Y creo que una buena lección la tenemos en la carta de Pablo a los Corintios. Y nosotros ahí tenemos un ejemplo. Nos dice ahí en los 2 versículos que leímos que Él los llama santos y llamados a ser santos. Ahora, si ustedes se darán cuenta rápidamente y conocen la carta de Pablo a los Corintios, la iglesia en Corinto no es un buen ejemplo para tomar. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas. Era una iglesia que estaba en una ciudad llamada Corinto. Era una iglesia donde en ese lugar ellos tenían que convivir con un gran populismo de gente, mucho comercio, mucha actividad financiera, mucha idolatría tenían, pero a su vez muchas fiestas paganas la ciudad de Corinto. También podríamos decir que a Corinto la podemos fácilmente poner o recordar con las 3 C. Con las 3 C. Lo que ellos tenían era comercio, tenían cultura y tenían corrupción. Eran 3 cosas
decían que era la ciudad de Corinto en resumen. Tenía mucho comercio, mucha cultura y mucha corrupción. La gente que conocía la vida de los corintios, muchas veces cuando había una fiesta donde había mucho lujo, pero a su vez mucha pasión desenfrenada o mucho desenfreno en todas las cosas, decían, vamos a realizar una fiesta corinta. Porque era la forma de decir, vamos a hacer una fiesta, como hoy se pueden decir, una fiesta negra. Vieron que se dice vulgarmente en nuestro entorno, en nuestro país, donde hay mucho alcohol, mucho desenfreno sexual, mucha lujuria, un desastre. Corinto era una ciudad y la iglesia estaba en ese lugar. La iglesia estaba en ese lugar. Y los creyentes de Corinto, ahí tenían algunos problemas porque ellos eran un desastre teológicamente y moralmente. Los corintios tenían que arreglar muchas cosas. Los creyentes eran orgullosos, estaban divididos. Además, ellos toleraban la inmoralidad desvergonzada. Muchos de ellos se acusaban unos a otros en las cortes, presumían de su libertad en Cristo, cometían toda clase de abusos en la cena del Señor. Esa es la iglesia, ahora hablando de la iglesia en Corinto, la iglesia que Pablo escribe. Tampoco entendían el propósito de los dones espirituales y estaban muy confundidos en cuanto a la resurrección futura de los creyentes. Mucho lío teológico, mucho lío. Sin embargo, Pablo, ¿cómo le llama? En capítulo 1, versículo 2 y capítulo 1, versículo 1. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Pablo, esta iglesia, en la visita, después de haber hecho una incursión en Atenas, se viene bastante desmoralizado Pablo de Atenas. No habían ido las cosas bien como él quería. Y va ahí a Corinto. Y ahí comienza a notar que la iglesia tenía dificultades, ya le habían llegado algunos reportes y él comienza a trabajar. Conoce a un matrimonio, a Priscila y Aquila, comienzan a ayudarle y él tiene que quedarse en Corinto por 1 año y medio aproximadamente. 1 año y medio. Y lo que Pablo estuvo era en una iglesia bien dotada en dones. Esta iglesia, si bien era un desastre, ellos tenían los dones del Espíritu. Pablo elogia sus dones. Pablo dice que ellos gozaban de muchos dones. Y otra cosa que tenía esta iglesia era que era una iglesia muy tentada a la sabiduría del mundo e irse tras la impiedad. Se desviaban, se descarriaban. Ahora nosotros tenemos que partir de la base que el Señor acá nos está diciendo que estas personas, este ejemplo de personas, el Señor los llama santos. Pero uno era santo con todo el desastre. Yo si hubiese ido a Corinto o alguno de ustedes hubiese dicho, ni loco voy a esta iglesia. Un desastre. Pero Pablo ahí está trabajando. Pablo ahí está trabajando. Es muy lindo poder leer toda la carta de Pablo a los Corintios, la primera y la segunda. La segunda es muy dura, él tiene que corregir muchas cosas, pero a su vez después le llegan reporte que la iglesia había aceptado con amor todas las correcciones que Pablo le había hecho. Y estaban cambiando. Es una obra del Señor. Ahora, nosotros tenemos que traer esto al hoy. ¿Qué entendemos nosotros como santos? ¿Qué entendemos nosotros? Porque acá leemos, bueno, somos llamados a ser santos. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente santos? Un hombre con una aureola en la cabeza, alguien que no hace pecado, alguien que no comete pecado. Por supuesto que algunas palabras van cambiando con el paso del tiempo. Lo que se entendía santo acá no es lo que nosotros entendemos hoy como santo. Por lo tanto tenemos que ver eso. Nosotros hoy no llamaríamos santos a aquellos corintios confundidos. Si nosotros iríamos a la iglesia de Corinto, no diríamos, estos son santos. Ni loco. Estos son carnales. Estos son mundanos. Estos son hombres que ni siquiera son cristianos. Pero Pablo los llama santos. Los llama santos. Que ellos son llamados a ser santos. Nosotros tenemos ese concepto santo, puro, sin mancha, traído de la Iglesia Católica Romana.
La tradición de nuestro país, influenciada por el catolicismo romano, nos hizo ver quién es un santo. Nos mostró quiénes son aquellas personas que son santos, donde se confiere ese grado de santidad a las personas luego de muertas. Vieron que los beatifican. Santo, distintos santos. Tenemos muchos santos por muchos lados. ¿Y qué demuestran esos santos según la Iglesia de Roma? Demuestran tener un carácter excepcional y tuvieron que tener logros sobresalientes para ser llamados santos. Esas dos condiciones. También somos un país donde beatificamos asesinos entre los santos. Gauchito Gil. ¿Quién era Gauchito Gil? Un ladrón y un asesino. Santo, ahí está. Y eso nos puede mostrar un poco cómo estamos como país también, adorando asesinos y a ladrones. La historia de la Iglesia también ha llamado santo a la mayoría de los apóstoles. Tenemos a San Pablo, a Santo Tomás, a San Andrés, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, hombres que fueron los apóstoles del Señor, que fueron discípulos de Jesús. Pero ahora la Iglesia le confiere el grado de que tienen que ser adorados. Pero muchas veces tenemos este conflicto con las palabras en el paso del tiempo. Ahora el Señor nos dice que nosotros somos llamados a ser santos. Por eso la palabra santo se usa muy poco fuera de la Iglesia católica romana u ortodoxa. Y cuando llega a mencionarse es para referirse a una persona generalmente mayor. Nosotros decimos un dicho, ¿no? Es decir, si alguien fue santo, era mi abuelita. Si hay una mujer santa, esa fue mi tía que falleció. Mi tía Marta. No, está bien. Es una mujer santa. Esa era una mujer digna de imitar. Y enseguida ponemos el grado de quién es santo. Y lo ponemos al grado de los hombres. Y al escuchar esa declaración se nos viene a la mente que, ¡wow! Santa. ¿Qué sería? Amable, ayudaba a todos, leía su Biblia diariamente, oraba por todos, daba limosna, ayudaba a cruzar a las otras viejitas en la calle, le devolvía el vuelto a la cajera. Santa. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo pudo referirse a los caóticos creyentes de Corinto como santos? Como santos. Teniendo nosotros esta imagen de santo hoy en nuestra cabeza, ¿cómo ahora yo puedo adaptar esta imagen de estos corintios desenfrenados, teológicamente un desastre, inmoralmente otro tanto? ¿Cómo puede ser que son llamados santos? Lo que es santo, el término bíblico de santo se traduce en la Biblia como agios. La palabra es agios. Es alguien o se refiere no tanto al carácter de la persona como a su posición. Su significado literal es el siguiente: el que ha sido separado para Dios. Aquel santo, cuando la Biblia dice santo, Pablo dice llamado a ser santo, es el que ha sido separado para Dios. El que ha sido separado para Dios. En ese sentido, cada creyente, aún el más ordinario e inmaduro, entonces, es santo. Es santo. Porque ya fue separado para Dios. Ya fue apartado. La palabra literal de 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, son las siguientes: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Noten que dice, a los santificados en Cristo Jesús, son llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Santificado, santo, como es utilizado por Pablo, viene de ese mismo término griego, agios. Y ahí nosotros tenemos que es alguien que ha sido santificado. Aunque suene un poco extraño en español, podríamos leer la palabra de Pablo así, la podemos traducir así a este texto de lo que Pablo quiere decir. Separados en Cristo Jesús, llamados a ser separados. Separados en Cristo Jesús, llamados a ser separados. Y eso es lo que significa santidad. Es alguien que ha sido separado. ¿Por quién? Por Dios. No separado por un hombre, por un pastor, por un hermano, por una iglesia.
separado por Dios. Separado por Dios. Cada creyente verdadero ha sido separado o apartado por Dios para Él. Hemos sido llamados a ser santos porque hemos sido apartados para su gloria, para darle la gloria a Él. Nosotros también tenemos ahí en Tito capítulo 2, versículo 14, es básicamente lo que Pablo escribió, que cada creyente verdadero ha sido separado o apartado por Dios para Él. Separado o apartado por Dios para Él, en Tito 2:14. Y el Señor Jesucristo es el que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todo pecado. Redimirnos de todo pecado y purificar para sí un pueblo propio. Y ese pueblo propio, ¿cómo tiene que ser? Celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Y lo que hoy muchas veces luchamos es no tener un celo por las buenas obras. Nos gusta que nos llamen santos, pero no nos gusta comportarnos como santos. Y no demostramos que somos santos, que somos llamados para ese fin. Cuando el Señor nos llama, en su llamamiento eficaz que Él hace en la vida del creyente, una de las cosas que Él hace es separarnos y apartarnos para vivir en santidad. Nos llama en Cristo Jesús, nos llama para vivir en su reino, nos llama para glorificarle a Él, nos llama para adorarle a Él, pero a su vez nos llama para que nosotros seamos santos. Y continuando con el contexto, a los cristianos en Corinto, ahí en 1 Corintios capítulo 6, noten ahí si lo pueden buscar, versículo 19 y versículo 20, dice, o no sabéis, les recuerda Pablo, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. No sois vuestros. Pablo le está recordando, no sois vuestros. Acuérdense, ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, ustedes me pertenecen a mí, fueron separados, fueron llamados a ser santos y ahora ya no son más ustedes. Es lo que yo estoy haciendo en ustedes. Como dice otra versión, la Biblia Dios habla hoy, dice lo siguiente, ustedes no son sus propios dueños. Ustedes no son sus propios dueños. El versículo 20 añade, porque Dios los compró, ¿cómo? A un alto precio. Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si juntamos estos dos pasajes, podemos entender el significado bíblico de un santo. Ya no soy más del Señor, ya no soy mi propio dueño, ya ahora le pertenezco a Cristo. Y tengo que andar como Cristo me dice que tengo que andar. No puedo andar como yo quiero, no puedo reinventar el cristianismo. No puedo hacer mi modo de vida, tengo que hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Tengo que vivir como Dios me dice en su palabra que tengo que vivir. Tengo que comportarme como Él me dice, porque soy llamado a ser santo. ¿Qué significa entonces estar separados o apartados? ¿Retirarme a un lugar solo? ¿Ser una seta? ¿Ser un monje? ¿Ser alguien que se va a un claustro y no se contacta más con el mundo? Podemos tomar una analogía de lo que antes fue el servicio militar obligatorio. ¿Se acuerdan los que estuvieron en esa época? Yo me acuerdo que mi número fue alto, a mí me tocaba, pero un presidente dijo, no más servicio militar obligatorio. Y yo dije, gloria a Dios, el Señor me respondió, porque no quería ir, mi hermano había zafado, yo cómo no voy a zafar. No, me tocó el número más alto, pero a partir de ahí era como que si te tocaba el servicio militar, ya no eras más propio. Tenías una carrera, tenías estudios, estabas estudiando, ya todo eso iba a tomar un impas. El momento ese vos ibas a pertenecer a las Fuerzas Armadas del país. Ahora te iban a retener el documento y vos ibas a ser parte del ejército de la nación. Y si había guerra, tenías que ir a la guerra. Y si había sublevación, toque de queda, mandaban a los soldados. Lo hemos vivido con la guerra de Malvinas. Ya no pertenecían más a ellos mismos. Ahora, estos soldados
o estas Fuerzas Armadas, nosotros podemos ver que ellos en aquel entonces eran apartados para un fin: defender a su nación. Ya no se pertenecían más. En el caso nuestro, este ejemplo que estoy dando, un soldado podía huir, ser un desertor. En el caso nuestro, el Señor nos toma y nos llama tan eficazmente que nosotros no podemos resistir al llamado del Rey. Él nos toma, nos atrae hacia Él y nos tiene y no nos podemos soltar. Ya somos de Él, ya somos propiedad de Él, comprados por su sangre, no podemos renunciar, ya somos de Él. Por lo tanto, nosotros le pertenecemos a Él. Y ahora le servimos a Él. Y el sentido bíblico de la palabra es que la santidad no es un estatus que se logra o obtiene por tener un buen carácter. La santidad no es que tengas un buen carácter. Miren qué intachable, miren qué buen padre, miren qué buen hijo. No es tener un buen carácter, sino que es una posición o estado que se le da al creyente. Es una posición o estado, es una nueva condición de vida hecha posible por el Espíritu Santo de Dios. Hecha posible por el Espíritu que ahora te atrajo y que ahora mora en el corazón ese que era antes de piedra. Ahora se te cambia, se te da un nuevo corazón y ahora le amás y ahora le seguís y ahora decís: tengo que ser santo, porque el Señor es santo. Es algo que Dios hace por medio de su Espíritu. No tiene que andar alguien diciéndome o marcando muchas cosas que tengo que hacer y qué es pecado y qué no es pecado. ¿Hasta dónde puedo pecar? No, ya el Espíritu Santo mora en nosotros y el Señor nos dice qué es lo que tengo que hacer, qué es bueno y qué no. Gloria a Dios que también el Señor usa a la iglesia, a los hermanos fieles, para señalarnos muchas veces el pecado. Cuidado, te estás desviando. Cuidado esto, y tenemos que hacer caso. Gracias, hermano, gracias por corregirme ahí. Pero ya nosotros sabemos, tenemos al Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo describe así, como un cambio. En Hechos capítulo 26, versículo 18, Pablo dice que nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. De las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Noten que Él nos traslada de un reino a otro. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, ahora nosotros pertenecemos al reino del Señor, al reino de la luz. No nos volvemos santos por lo que hacemos. No nos volvemos santos por lo que hacemos. Somos hechos santos por la acción inmediata y sobrenatural del Espíritu Santo, entonces, que hace la obra de transformación en la vida del creyente. Hace una obra de transformación muy dentro de nuestro ser interior, a tal grado que nosotros llegamos a ser nueva criatura. Llegamos a ser nueva criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Somos nuevos. Somos nuevos. No somos ya lo que éramos antes. Un santo no es aquel que no peca jamás. Soy santo, no peco. No es aquel que no peca jamás. No lo es. Tristemente esto es verdad. Si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que casi cada hora que estamos despiertos pecamos. Cada hora que estamos respirando pecamos, en pensamiento, en palabra o en hecho. El Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y nosotros necesitamos el cerebro para mandarle una señal que nos mande la respiración para poder vivir. Así que ya directamente mi corazón, mi mente está ocupada en enviar señales a mi cuerpo para vivir. Por lo tanto, yo no estoy cumpliendo ese mandato de con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Por eso yo necesito reconocer que en muchos casos y en muchas maneras pecamos. Aún nuestras mejores obras están manchadas por motivaciones impuras y por una conducta imperfecta. Están manchadas nuestras obras. ¿Quién de nosotros
puede decir, he amado a mi prójimo como a mí mismo. Si el Señor nos preguntara hoy, ¿amaste a tu prójimo como a ti mismo? Podríamos decir delante de Dios, sí Señor, todo esto lo he cumplido, soy intachable. ¿Saben por qué está escrita la carta de Pablo a los Corintios en nuestras Biblias? Porque es una prueba indubitable de que los que somos santos podemos pecar mucho en actitudes y en hechos. La carta de Pablo a los Corintios está para recordarnos lo que somos y lo que podemos ser. Aún estando en Cristo, lo que podemos llegar a caer, los errores que podemos cometer, los pecados que podemos cometer. No porque los podemos cometer y Dios los pasa por alto, no, está mal. Cuidado. Y acá está la carta de Pablo a los Corintios. Pero no nos olvidemos que somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos. La Biblia es una unidad que nos demuestra estas cosas. Por un lado, lo que somos llamados a hacer, lo que Dios prometió. Por otro lado, lo que vivimos en la realidad. ¿Vieron cómo a veces esas fotos que ponen, a veces en Facebook, no sé qué? La torta que quiero hacer, espectacular. Y la otra foto, la torta que me salió, toda caída, toda un desastre. Y acá el Señor dice, esto es lo que son llamados a hacer, espectacular. La otra foto, lo que somos, un desastre. Ahí está la carta de Pablo a los Corintios. Ahí nos sentimos identificados. Pecamos muchas veces, tenemos caídas, tenemos pruebas, tenemos luchas, pero la respuesta está en la Biblia también. Y en textos como en Gálatas capítulo 5, versículo 17, que dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu. ¿Notan la lucha? La carne y el espíritu. Una cosa desea otra cosa, pero no se engancha, no se puede unir. Hay una lucha. Y el espíritu dice, lo que es contrario a la carne. Pero a su vez, ¿cómo termina? Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está la lucha. Ahí está la guerra. Ahí está la lucha. Y este texto es clave para tenerlo fresco en mi mente todos los días. Lo que mi carne quiere hacer, lo que yo quiero hacer, tal vez no es lo que Dios quiere que yo haga. Y hay una lucha constante. Y hay una lucha constante, hay una guerra constante entre la carne y el espíritu que se describe en este pasaje. Y se libra todos los días en el corazón de todo cristiano. Cristiano genuino, cristiano que lee su Biblia, que ora, cristiano que viene a la iglesia, tiene esta lucha entre la carne y el espíritu. Por eso esta es la misma razón que Pedro exhorta a los hermanos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 de Pedro 2:11. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aléjense de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Aléjense, corran, váyanse lejos de aquellas cosas que el mundo te ofrece o te hace que desees y que son contrarias a Dios. Alejate, corre, huí. Aléjense de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Así que aunque 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos habla de un cambio radical que toma lugar en el corazón de cada nuevo creyente, el resultado de ese cambio no es instantáneo ni es completo. No es instantáneo ni es completo, hermanos. Si no tenemos en mente a lo que fuimos llamados a hacer, a lo que somos en realidad y a lo que el Señor ya hizo, porque Él no solamente nos llamó eficazmente, Él no solamente nos llamó a ser santos, nos santificó, sino que a su vez Él ya nos glorificó. Por lo tanto, nosotros tenemos la obra de Cristo completa. Pero si yo no entiendo que soy llamado a ser santo, pero a su vez que voy a tener luchas, que voy a pecar, desgraciadamente, que Satanás muchas veces me va a tirar a la lona, me va a vencer,
Pero yo tengo que confiar en la promesa del Señor, que fui comprado por la sangre de Cristo, que Él perdona todos mis pecados y que es Él por el cual yo puedo vencer el pecado. Solamente en Él. Por eso el cambio en la vida del cristiano es más bien progresivo. Se da a través del tiempo, pero nunca termina en esta vida. Nunca termina en esta vida. Vamos a seguir luchando con el pecado. Podríamos decir en resumen, no obstante, no podemos utilizar el conocimiento de que existe esa lucha interna para justificar nuestros pecados. No podemos decir, yo total, tengo lucha con la carne. Bueno, sí, la carne es débil. Y me meto en páginas que no me tengo que meter. O hago cosas que no tengo que hacer. No es para justificar el pecado. Lo que acá estamos viendo que debemos tener en mente que somos llamados a vivir una vida apartada para Dios. Somos llamados a vivir una vida apartada para Dios. Somos llamados para eso. Si terminamos acá entonces con la declaración del apóstol Pablo a los Corintios, llamados a ser santos, apartados, y luego Pablo utiliza el resto de la carta para decirles que se comporten como tales, compórtense como hijos de Dios. Toda la carta, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Pablo les dice, ¿cómo puede ser esa conducta? ¿Cómo puede ser eso? Ni siquiera es digna de un creyente, ni siquiera hay pecados que se nombran en el mundo y ustedes lo hacen. Podríamos resumir la carta de Pablo con la siguiente declaración. Ustedes son santos. Por favor, compórtense como tales. Vive como lo que eres. Vive como lo que eres. Si somos cristianos, si somos llamados por Dios, si un día el Señor te rescató y te salvó por su gracia, te llamó a que estés apartado, que ya no vivas más como antes vivías, a la corriente de este mundo o cuando estabas en tinieblas. Ahora estás en el reino de la luz. Ahora tenés que vivir como una persona que muestra el carácter de Cristo, que refleja a Cristo, que anda en integridad, que anda en verdad, que es honesto con los demás, porque es honesto primeramente con el Señor. El Señor nos exige eso, vivir como lo que somos. Que nuestra vida no contradiga nuestro llamado, hermanos. Que nuestra vida no contradiga nuestro llamado. Como decimos, el dicho popular, no borres con el codo lo que escribiste, ¿no? Algo así. Es lo que escribiste con la mano lo borrás con el codo, a la pasada. No. Que nosotros podamos estar viviendo de acuerdo a lo que fuimos llamados. Cuando andamos en chismes, somos impacientes, nos enojamos, debemos recordar que nuestra conducta no es digna de un santo, no es digna de un santo. Cuando la Biblia habla de una conducta indigna de un santo, cuando la Biblia te dice que te estás comportando indignamente, eso se llama pecado. Eso se llama pecado. No lo suavicemos, no lo suavicemos. Lo que es por su nombre es por su nombre. Es pecado. Pecado es un mal comportamiento. Por eso pensamos muchas veces que el adulterio, la fornicación son pecados. Lo son, por supuesto, son pecados graves. Pero que el chisme, el enojo, la impaciencia no lo son. Sí lo son. Sí lo son. Quítense de vosotros todo enojo, ira, amargura, gritería, maledicencia. El Señor nos dice, quítense. No puede estar entre ustedes. Y tantas veces caemos en eso. Tantas veces caemos en eso. Algunos son más graves, por supuesto, que otros, con distintas consecuencias. Pero el análisis final del pecado es pecado. Es pecado. Que podamos identificar esos pecados que toleramos y los confrontemos. Confrontémoslo con la gracia del Señor siempre. Que lo podamos identificar en nuestra vida y decir, yo estaba haciendo estas cosas y me parecía que no era pecado. Lo estoy suavizando. Tal vez algo pequeño, que no le pasamos importancia, pero Dios ya nos dijo una y otra vez que está mal. Entonces tenemos que despojarnos y vestirnos con lo que el Señor nos dice.
Que nosotros podamos ver siempre con gracia y recordando el Evangelio del Señor Jesús. El Evangelio que es para pecadores. Acuérdense, hermanos, que nosotros somos llamados por el Señor. Y fuimos llamados no porque éramos los mejores, sino porque éramos los peores. Somos llamados porque éramos suficientemente pecadores. Pero fuimos llamados porque hay un Salvador suficientemente grande para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y hacernos su Hijo, y aceptarnos el Señor en Él por medio de Cristo. Por lo tanto, si vamos a hablar del pecado, recordemos entonces en qué posición estamos. Somos llamados a ser santos y a vivir una vida en santidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor y por tu palabra recordarnos lo que somos en ti, Señor. Te damos gracias porque esto, Señor, que hemos sido llamados conforme a tu palabra, no lo ha hecho un hombre cualquiera, no lo ha hecho una iglesia, una organización. Tú eres, Señor, el que nos has llamado y apartado para vivir para tu gloria. Nos has llamado a ser santos, Señor. Por lo tanto, entendemos que tenemos que vivir como tales. Señor, ayúdanos a confrontar aquellos pecados que nosotros muchas veces toleramos y que no les damos importancia. Señor, que lo pongamos a la luz, que nos arrepintamos, Señor, que podamos vivir una vida en santidad. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias porque en la cruz tenemos el perdón de pecados, en la cruz tenemos suficiente gracia y abundante perdón y misericordia. Gracias, Señor, y ayúdanos cada día a luchar contra el pecado, Señor, a esa batalla que tenemos diaria, con lo que nosotros queremos, Señor, y lo que tú nos dices que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos entre nosotros, a alentarnos en las oraciones, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.